Has visto su rostro en todos lados, libros, películas, videojuegos, no siendo sorprendente su fama, ya que incluso contemporáneamente el monstruo Medusa poseía un grado de renombre bastante considerable. Su cabeza era puesta en casi todo: vasijas, platos, monedas, escudos y más. Su equivalente de hoy en día sería verla en camisetas, collares y tazas por todo el mercado. Existen razones de este uso cotidiano en el arte griego, las cuales exploraremos más adelante, pero primero es necesario recordar que detrás de su perturbante cabeza decapitada existe algo más que un simple monstruo. Existe la tragedia de una mujer que fue condenada injustamente por la ira de los dioses, uno de los relatos más conocidos de la mitología griega, o al menos así aparenta en la superficie. Porque si vamos aún más hondo, encontraremos una cara diferente al de una víctima, lo cual hace que nos preguntemos, ¿cuál es el verdadero rostro de Medusa? Pero antes de sumergirnos, debemos explorar su leyenda más contada y famosa. En caso de que no la conozcan, su historia de origen varía según el autor, pero acorde a la versión más famosa, la relatada por el poeta romano Ovidio, Medusa una vez fue humana, de hermosas mejillas y aún más hermosa cabellera, la celosa aspiración de muchos pretendientes que solo podrían contemplar su belleza, porque Medusa era una sacerdotisa del templo de Atenea, lo que quiere decir que había tomado un voto de castidad, y por lo tanto, ningún hombre podría tocarla, sea mortal o divino. Pero existía un dios en el Olimpo que quedó cautivado con su hermosura, el soberano de los mares, Poseidón, quien logró persuadir su corazón y juntos concibieron su amor en el mismo templo de Atenea, lo cual despertó la furia de la diosa al descubrir no solo que había roto su voto, sino que además había mancillado su templo. Mientras estaba enfurecida, giró la cabeza y sostuvo su escudo ante sus ojos. Para castigar ese gran crimen, Minerva cambió los espléndidos cabellos de la Gorgona en serpientes horribles, y ahora, para atemorizar a sus enemigos, lleva sobre su pecho esas espantosas víboras, criaturas de su furia. Estoy seguro que más de uno de ustedes querrá corregir mi relato, porque verán, esta es tan solo una versión de esta historia. La más conocida sostiene que Poseidón no se ganó el amor de Medusa, sino que impuso el suyo en contra de su voluntad. Muchos atribuyen a Ovidio como el redactor de esta versión, existiendo cierta discusión de si su uso de palabras se refiere precisamente a un amor forzado. Personalmente, dado el historial de Poseidón, yo estoy más inclinado a esto último. Estamos hablando de un dios griego después de todo, famosos por sus impulsos y egoísmo, lo cual también parece designar a Atenea, porque la diosa aún castiga severamente a Medusa al transformarla en el monstruo de cabellos de serpiente que todos conocemos. ¿Por qué?, se preguntarán. Pues la relación entre Atenea y Poseidón fue muy reconocida por el grado de enemistad y desprecio que se tenían, lo cual deja pensar que el dios del mar hizo esto solo para mancillar su templo y su nombre, y la diosa, impotente del poder cometer una directa venganza en contra de Poseidón, parece que dejó caer toda su ira injustamente en Medusa y también sobre sus dos hermanas. Un diferente relato posterior a Ovidio también deja a Atenea como la mala de la historia, pues en esta leyenda era el deseo de Medusa visitar el templo de Helios en las regiones del sur, pero Atenea le prohibió ir sin dar alguna explicación del porqué. Esto fue tomado como un insulto por Medusa, que ante la aparente injusticia se atrevió a proclamar que la diosa se encontraba celosa de su belleza. Estas palabras sacrílegas no pasaron sin castigo, pues severa fue la ira despertada en Atenea, quien transformó a Medusa en un monstruo horrendo. Todo parece indicar que fue por esta versión del mito que muchos proclaman que Atenea le tenía celos a su hermosura, que hombres iban a su templo buscando más a su sacerdotisa que a la diosa en sí.
aunque en realidad no sabemos si la diosa se encontraba celosa de ella. En este relato fue Medusa quien empezó a lanzar estas acusaciones, sonando más a una historia sobre el peligro del narcisismo y egocentrismo que a veces tienen los mortales, algo propio del estilo de historias contadas por los griegos. Además, celos no es algo muy característico en los mitos de Atenea. ¿Capaz de una terrible venganza ante burlas y sacrilegios? Sí, por supuesto, lo cual pienso que fue lo que ocurrió aquí. Sencillamente otro castigo divino por vanidad. Pero si es así, entonces ¿Medusa fue o no culpable de su transformación? Bueno, puede que ni siquiera existiera transformación alguna. La realidad es que estos relatos de una Medusa humana surgieron cientos de siglos después de su ya establecida fama en Grecia. El mito más antiguo de Medusa se encuentra en la Teogonía de Hesíodo, colocándola como un monstruo desde su nacimiento, hija de la unión de Keto y Forcis, dioses del océano, ambas deidades primordiales, que en términos de la estirpe divina griega, esto los colocaría a la par con los titanes, y Medusa no fue la única hija de esta unión. También tuvieron a Esteno y Euriale, que en todos los relatos las colocan como inmortales y a Medusa como mortal. Las tres eran gorgonas y curiosamente Hesíodo también menciona que Medusa tuvo relaciones con Poseidón, pero que estos lo tuvieron en un suave prado primaveral, no dando explicaciones si fue algo forzado o no. Hasta personalmente me suena romántico, pero conociendo a Poseidón nunca se sabe. Hesíodo también explica que las hermanas gorgonas vivían en el extremo del mundo conocido, en una cueva cerca de los manantiales del mítico río o mar Oceanus, donde se encontraban los límites de la noche. Algunos colocan esta cueva en el norte de África, otros dicen que vivía en una isla cerca de las costas de Turquía, o incluso cerca de los pilares de Heracles. Pero sin importar en dónde fuese, el destino de Medusa siempre fue el mismo. Al final, el héroe Perseo decapita a Medusa, siendo Ferecides de Siros quien explicaría mejor su muerte y hablaría de la famosa visión mortal de Medusa, quien con su mirada era capaz de petrificar a quien sea que la viera directo a los ojos, lo cual explica la importancia de la cabeza y por sobre todo de los ojos. Según esta leyenda, fue el rey Polidectes quien envió a Perseo para que le trajese dicha cabeza, en un intento de deshacerse de él. Pero el joven héroe fue guiado por los dioses Hermes y Atenea, quienes lo ayudaron a armarse con diferentes objetos mágicos, incluyendo el yelmo de Hades que lo volvía invisible, y en orden para evitar cualquier posibilidad de verla directo a los ojos, por consejo de Atenea, Perseo utilizó el reflejo del escudo entregado por la diosa para guiarse, entrando en la cueva cuando las tres hermanas dormían y decapitando a Medusa utilizando una hoz de adamantina. Se dice que las hermanas despertaron y trataron de darle muerte, pero siendo invisible, Perseo logró escapar sin muchos problemas, utilizando varias veces la cabeza de Medusa como arma para petrificar a sus enemigos, tras lo cual se la entregó a Atenea, quien la puso en su escudo, la égida, para usarla como la defensa definitiva. Si nos aproximamos a esta leyenda con las versiones de los poetas romanos, Atenea en verdad queda como una vil diosa. No solo castigó injustamente a su sacerdotisa y en extensión a sus inocentes hermanas, posiblemente por celos de su belleza, sino que además guió ciegamente a un héroe a matarla, dándole el escudo necesario para conseguirlo y luego utilizando su cabeza como trofeo en su propio escudo. Que si ambos llegasen a ser el mismo escudo, lo cual ocurre en algunas versiones, solo aumenta la malicia de la diosa. De hecho, existe cierto énfasis en el escudo de Atenea a lo largo del mito contado por Ovidio, en donde la diosa, enfurecida, giró la cabeza y sostuvo su escudo ante sus ojos, lo que quiere decir que en el momento de la transformación de humana a gorgona, ella estaba viendo su propio reflejo en el escudo, viendo cómo pasaba de una hermosa doncella a una desagradable criatura. O al menos esa es la escena que se me viene a la cabeza al leer esta parte. Pero por más genial que suene esto, algo que debo remarcar acerca de los poemas de Ovidio
es que este tenía una tendencia a despreciar a los dioses, colocando a Atenea como una diosa celosa en más de una ocasión, siendo solo en sus relatos donde se le da esta característica. También se hizo famoso por dramatizar los mitos más conocidos, dándoles alguna especie de giro nuevo, y también cometió una fea contradicción en su poema, porque en este relata que Perseo pasó volando frente al titán Atlas y lo transformó en piedra, lo cual no tiene sentido. Perseo es anterior a Heracles, de hecho Heracles es descendiente de Perseo por línea materna, y sabemos que este tuvo un confrontamiento con el titán en una de sus 12 labores, lo cual pone en cuestión la legitimidad de Ovidio al relatar estas antiguas historias. A pesar de esto, se entiende que esta versión de Medusa haya venido para quedarse, volviéndose por lejos la más famosa de todas. Fue de aquí que se moldeó un tipo diferente de monstruo, no uno perverso o caótico, sino uno trágico, injusto, cruel. Se puede sentir el odio y celos de la diosa con el castigo poético. Una vez famosa por su hermosura, con todos los hombres yendo detrás de ella y sus hermosos cabellos, el más grande de sus encantos, solo para terminar como un monstruo que todos los hombres temen, reemplazando sus mechones con horribles serpientes venenosas e incluso con la maldición de una mirada petrificante, impidiéndole cualquier tipo de contacto con quien sea, excepto con sus cautivas hermanas, que en algunas obras mencionan que ambas lloran la muerte de Medusa, otro gesto que agrega humanidad a estos monstruos. No sorprende que hasta hoy en día mucha gente ve a Medusa con misericordia y empatía, lo cual quiero aclarar que esta es una versión del mito que me encanta. Pero en este canal buscamos encontrar los orígenes de los mitos y conocerlos a fondo, y para ello creo que es absolutamente necesario explorar el concepto de Gorgona, siendo algo clave para entender la verdadera identidad de Medusa. La palabra proviene del griego gorgon, que se traduce como terrible, lo cual ya remarca cómo veían los griegos a estos monstruos. Algo irónico de decir porque, si bien sabían que las gorgonas debían verse terribles, la apariencia de estas variaba bastante. La descripción más popular de la antigüedad concuerda con lo descrito por Esquilo. 3 hermanas aladas o diosas enemigas de la humanidad, las gorgonas con pelo de serpiente, que ningún hombre puede ver y vivir. Una figura con cuerpo femenino humano, garras o manos de bronce, con una cabeza monstruosa, con colmillos de jabalí y serpientes en lugar de cabello, además de una mirada mortal. Esa es la descripción más común que se le da a una gorgona. Curiosamente, también les daban alas, a veces descritas de oro, similar a las primeras descripciones de las sirenas, incluso habiendo una mención acerca de el canto mortal de la feroz gorgona, lo cual parece indicarnos que la imagen original de este monstruo era una especie de sirena, un monstruo marino, lo cual tiene mucho sentido. O puede que se trate de un centauro. Es muy llamativo que algunos de los retratos más antiguos de Medusa la muestren como un centauro, por diferentes razones. Primero, los centauros eran exclusivamente masculinos, y segundo, pues yo sospecho, al igual que muchos otros expertos, que esta imagen fue resultado de su relación con Poseidón. Verán, este, además de ser el dios del mar, era el dios de los caballos, e incluso en las menciones más antiguas se explica que Poseidón tuvo relaciones con Medusa, lo cual a su vez ayuda a explicar los 2 hijos que nacieron de ella en el momento en que fue decapitada, porque de su sangre nació el caballo Pegaso y un gigante con una espada de oro llamado Crisaor, siendo algo normal, al menos en términos de dioses griegos, que Poseidón tenga hijos caballos y también gigantes. Así que tal vez Medusa fue representada como un centauro por su conexión con el dios Equino. Incluso puede que estuvieran mezclando el mito donde Deméter se transforma en una yegua para eludir al dios del mar, con este aún consiguiendo impregnarla. No entraré en detalles de eso. El asunto es que esta versión de Medusa no se mantendría popular por mucho tiempo.
Fue definitivamente la versión alada la que sería la representante de la Gorgona, al menos hasta que el arte griego y romano cambió, buscando embellecer más sus obras, por lo que la Gorgona pasó de este monstruo horrible a una hermosa mujer de cabellos de serpiente, a veces incluyéndole alas en su cabeza. No, es en serio, hay muchos retratos de la cabeza de Medusa de esta forma. Supongo que esto vuelve más razonable su aparición en Castlevania. Y hasta uno puede argumentar que fueron por estos cambios en el arte que sus mitos tuvieron que adaptarse para reflejar lo que ahora era su nuevo rostro, pasando de un monstruo a una víctima. Pero aún existe otra cara que debemos explorar, y es la de protectora. La imagen de la Gorgona o Gorgon se muestra bastante antiguo, con algunos apuntando a un supuesto ritual que los primeros griegos realizaban como el inicio de esta criatura. En este se empleaban unas máscaras de mueca burlona, de enormes ojos brillantes, colmillos sobresalidos y una lengua colgante, a las cuales llamaban Gorgoneion, rostro conectado con el inframundo y siendo utilizado para ahuyentar a los malos espíritus, siendo por esta razón que la cabeza de Gorgona se encontraba por toda Grecia, porque esta era tratada básicamente como un talismán que aleja el mal de ojo. De hecho, esto puede explicar el propio nombre Medusa, que se traduce literalmente como guardiana o protectora, también posiblemente soberana. A su vez, la serpiente muchas veces fue tratada como un símbolo de protección, de un guardián, y sabemos que las imágenes de gorgonas en templos cumplen esta misma función, casi como una especie de esfinge, especialmente para proteger a los oráculos. Por lo que la imagen original de la gorgona para los griegos parece que se le trataba como una especie de sello protector, con varios expertos apoyando la teoría de que primero vino la idea de la gorgona y después vino el personaje Medusa. Como dijo Sean Ellen Harrison, Medusa es una cabeza sin nada más, una máscara a la cual posteriormente se le adosó un cuerpo. Pero si avanzamos por un momento con la idea de que Medusa es el mito original de la Gorgona, pues esta definitivamente posee un carácter divino, no solo por ser hija de los dioses, sino también porque desde los inicios se le ha conectado con Atenea. Es por esto que algunos han planteado la hipótesis que Medusa reflejaba una especie de lado oscuro de la diosa, parte de una extraña trinidad entre Atenea, Metis, su madre, y Medusa. Una idea de trinidad femenina que también conectan con la idea de una diosa materna ancestral, volviendo a Medusa una antigua deidad. Pero mucho me temo que todo esto es demasiado hipotético, a veces sintiéndose que buscan obtener un resultado en lugar de dejar que el resultado hable por sí mismo. Cierto es que trinidades femeninas eran algo típico de ver en los mitos griegos. Citando de nuevo a Sean, esto es un ejemplo de una tendencia general que hace de cada diosa una trinidad, lo que nos ha dado a las Horas, las Cárites, las Sirinías y una multitud de tríos más. Las dos hermanas supervivientes son meros apéndices debido a la costumbre. La auténtica Gorgona es Medusa. Al menos estoy de acuerdo con la idea de que Medusa es el centro de todo, pero si es verdad que sus dos hermanas son extensiones de una misma entidad, pues deben reflejar algo importante en Medusa. Steno significa fuerza y Euriale significa mar extenso. Estas son interesantes descripciones que parecen resaltar la naturaleza poderosa de una gorgona y también su procedencia. Recuerden que estas eran hijas de dioses marinos y que estaban ubicadas en el otro extremo de Okeanos, en una misteriosa tierra que se le conectaba con el inframundo, siendo esta tierra África. Para los griegos, estas regiones representaban uno de los límites del mundo, y como tal, uno era capaz de acceder al inframundo, y Medusa ha sido designada como una entidad del mundo de los muertos, temiendo que la ilustre Perséfone no me enviase del Hades la cabeza de Gorgona, horrendo monstruo. Esto puede indicar que Medusa vivía en el Hades, o bien que este fue su destino tras su muerte. Ahora, algunos han tomado las declaraciones de que Medusa habitaba en el norte de África para conectarla con diosas de estas tierras, y si bien es una idea interesante, no hay mucho que la respalde. La resolución de que esta y sus hermanas vivían en África bien puede ser la procedencia mística que los escritores griegos buscaban darle, en lugar de ser una verdadera designación sobre dónde provendría su mito.
Mucho me temo que la teoría de Medusa como una antigua diosa olvidada son aguas peligrosas, lleno de hipótesis e interpretaciones personales, a veces quedándose cortos de evidencia. Ahora, si hablamos del rostro de Gorgona, mucho apunta a que tiene una procedencia religiosa, aunque desconocemos los detalles, pero este rostro debe proceder de tradiciones muy antiguas, algunos apuntando a creencias proto-indoeuropeas, de las cuales provienen muchos relatos griegos. Si vamos a los registros más antiguos de Homero, antes de que se le diera mención a Medusa, la Gorgona solo era referida como una cabeza, y esta no fue solamente utilizada por Atenea, sino también por Agamenón, lo cual parece indicar de que este era solamente el rostro de un monstruo que era capaz de despertar el temor en aquellos que se atreviesen a mirarla a los ojos, por lo que hay cierta conexión entre la Gorgona y la guerra. En cuanto a Medusa, pues creo que lo importante es verla en un contorno griego, la tierra de origen de su nombre y mito, y si bien es incierto si la Gorgona original de la égida de Atenea era la misma Medusa, ambas mujeres comenzarían a estar cada vez más entrelazadas, con algunos mitos diciendo que fue Atenea quien le dio muerte al monstruo, también volviéndose la guardiana de la sangre de Medusa, que se contaba que la sangre tomada de su lado izquierdo daba muerte, pero la sacada de su lado derecho daba vida, pudiendo curar y hasta revivir. Algo que creo que fue resultado de sus características serpentinas y del cómo este animal se volvió un símbolo de medicina, por lo que Medusa o la Gorgona cargaban con características tanto positivas como negativas. Era la cara de un monstruo, pero a la vez el de una fiera guardiana, que alejaba a todo enemigo que se atreviese a mirarla a los ojos. De hecho, Pausanias redactó sobre una Gorgoneion que pudo haber sido lo suficientemente grande como para ser vista por los barcos que llegasen a la ciudad de El Pireo. Así que, al final, Medusa era un demonio y guardiana, era vida y muerte, con su cara volviéndose un símbolo de Atenea, porque así son los mitos, cambian y evolucionan para adaptarse a las necesidades y creencias de la época. Así que el cómo veas a Medusa, qué cara le des, tal vez sea un reflejo de lo que tú estés buscando en ella. Existen muchos otros relatos y asociaciones con Medusa muy interesantes, varias interpretaciones y curiosos puntos de vista que tal vez podamos hablar a futuro en el canal, pero por el momento esto será todo. Y antes de que se vayan, si alguno de ustedes quiere ayudarme a alimentar al monstruo más terrible y horrendo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, pues entonces denle un me gusta al video y compártanlo. La mirada de la Gorgona no se compara en nada al de esta bestia, que si alguno de ustedes, almas valientes, quieren ayudarme en esta lucha eterna, tan solo deben unirse a las filas de los ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda retendrán al monstruo. Y toda guerra necesita fondos, por lo que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores y a aquellos que donen a la causa. Muchísimas gracias. Y con todo esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.